Desde la primera noche en que abrí la laptop después de un día interminable, supe que había algo diferente en el aire. No era solo el cansancio acumulado o la ciudad que nunca duerme. Había un vacío que se filtraba entre las sombras de mi habitación, un silencio que no encontraba explicación. Era periodista, o al menos lo había sido hasta que mi propia rutina nocturna empezó a borrarme los límites entre vigilia y sueño. Mis amigos decían que estaba obsesionada con historias que nadie más querría contar, pero ahora, al teclear palabras al azar en buscadores poco convencionales, sentía que la obsesión me encontraba a mí. Fue entonces cuando tropecé con el término que cambiaría todo. WakeNet, un hilo perdido en los rincones más oscuros de la Deep Web. No había publicidad, no había enlaces visibles, solo una serie de códigos y símbolos que parecían más un acertijo que una dirección. Cada clic me acercaba más a un foro que no dormía, un lugar donde las reglas normales del tiempo parecían carecer de importancia. Usuarios con nombres como Vigilia Eterna, Somnus Libre y Ojos Abiertos compartían sus experiencias como si estuvieran describiendo un ritual secreto. Y entonces lo vi, un video de 47 segundos. La descripción era escueta, casi burlona, con un mensaje que decía: «Mira y despierta para siempre. Tu cerebro nunca volverá a descansar. Bienvenido a la claridad infinita». Algo en esas palabras me hizo temblar, no por miedo, sino por curiosidad. La misma curiosidad que me había hecho perseguir historias que nadie más se atrevía a tocar. Al principio la sensación era ligera. Después del primer visionado, mis ojos se negaban a cerrarse. Cada sombra en la pared parecía moverse con un propósito. Cada sonido en la ciudad se amplificaba hasta volverse casi tangible. La Deep Web parecía vibrar a mi alrededor. Nuevos hilos aparecían con advertencias crípticas, capturas de pantallas de usuarios que no dormían hace días y noches contadas en tiempo que no se medía con relojes normales. Pronto, los hilos comenzaron a relatar desapariciones. Mi amigo no respondió más. Se quedó frente a la pantalla y desapareció, decía un mensaje de Vigilia Eterna. Otro añadía: «La cámara lo sigue, pero no hay nadie allí, solo su mirada fija y un susurro que no puedo escuchar». Cada relato me erizaba la piel, pero también me atraía con una fuerza que no podía resistir. Empecé a notar cambios en mí misma. Las horas de sueño desaparecían, mis párpados pesaban menos, y mi mente comenzaba a registrar detalles que antes escapaban a mi percepción. Un extraño sentido de presencia me acompañaba constantemente. Algo o alguien estaba ahí, observando, esperando que cruzara la línea que separaba la curiosidad del riesgo. Mis dedos recorrían la interfaz oscura del foro con rapidez automática, como si estuviera siguiendo un patrón preestablecido. Los usuarios comentaban sobre conversaciones con la nada, personas que aparecían en transmisiones en vivo, hablando con alguien invisible que les respondía desde un lugar que no era el mundo que conocíamos. Una noche, mientras revisaba los mensajes más recientes, encontré un hilo titulado «Anfitriones». Cada palabra estaba cargada de urgencia y un miedo que se percibía entre líneas. Según los comentarios, WakeNet no era un simple experimento sobre insomnio, sino un cebo. El video de 47 segundos no solo mantenía despierto el cerebro, preparaba a quienes lo veían para ser receptáculos de algo externo, algo que había encontrado en los pliegues de la conciencia humana y necesitaba cuerpo para existir. Comprender eso me heló la sangre. La Deep Web nunca había sido solo un lugar de secretos. Era un mapa hacia lo que nunca debió tocar nuestro mundo. Decidí investigar más, grabar mis propias sesiones frente a la pantalla, documentar cada alteración. Pero cuanto más profundo me adentraba, más me sentía atrapada. El tiempo se fragmentaba, 24 horas podían sentirse como minutos y a veces como siglos. Los mensajes nuevos aparecían antes de que los buscara. Los desaparecidos del foro comenzaron a dirigirse a mí directamente, en transmisiones que se reproducían solas en mi computadora. Voces que susurraban mi nombre con un tono que no pertenecía al mundo físico. La línea entre ser observadora y ser objetivo se desdibujaba. El miedo, la fascinación y la necesidad de saber se mezclaban hasta volverse indistinguibles. La última transmisión que logré grabar mostraba a uno de los usuarios sentado en su habitación, con los ojos completamente abiertos, moviéndose apenas, pero hablando con alguien más allá de la pantalla.
Su voz era apenas humana, como si un eco de otra dimensión se filtrara entre sus palabras. No es insomnio lo que buscamos, dijo. Es una rendición, un lugar donde todo termina y comienza al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. De repente comprendí que la Deep Web, WakeNet, y el video de 47 segundos no eran experimentos de curiosos. Eran portales, invitaciones que alguien o algo había dejado para elegir anfitriones. Ahora, cada vez que cierro los ojos, temo lo que encontraré al abrirlos. Cada notificación, cada mensaje nuevo, cada sombra frente a mí, me recuerda que estoy observando y siendo observada al mismo tiempo. La línea que separa vigilia y sueño, vida y presencia externa ya no existe. Y yo sigo aquí, escribiendo, mirando, atrapada en la red de WakeNet, en la Deep Web, preguntándome si alguna vez habrá un despertar verdadero, o si quienes miramos demasiado profundo nos convertimos en parte de aquello que nunca debimos invitar. Las noches se sucedían unas a otras sin una línea clara que las separara. Mi apartamento se transformó en un santuario de sombras, iluminado solo por el resplandor verdoso de la pantalla. Cada vez que encendía la laptop, WakeNet me recibía con nuevos hilos y transmisiones en vivo que no había visto antes. Los usuarios desaparecidos se multiplicaban. Algunos aparecían solo como ecos en las grabaciones que dejaban atrás, mientras otros parecían atrapados en un ciclo interminable de palabras, movimientos y miradas vacías. La Deep Web no era solo un lugar de anonimato y secretos. Era un ecosistema de conciencias desplazadas, un espacio donde lo que no dormía podía existir más allá de la carne y la mente. Sentía como mi propio cuerpo comenzaba a desvanecerse en la vigilia. Los párpados me pesaban menos, pero mi visión parecía superponerse a otra capa de realidad. Era imposible decir si las sombras que cruzaban la habitación eran mías, de la ciudad o de algo que me observaba desde otra dimensión. El video de 47 segundos ya no era simplemente un archivo. Se había vuelto un ritual silencioso que conectaba mi mente con los demás insomnes, con los desaparecidos, con quienes habían cruzado la línea que separa el mundo conocido del abismo que WakeNet ofrecía. Cada reproducción era un paso más hacia algo que no podía comprender, pero que sentía que me estaba llamando por nombre. Una noche, el foro lanzó un hilo llamado El Encuentro. La mayoría de los comentarios eran advertencias, escritas con un miedo que se percibía incluso a través de la pantalla. No mires demasiado, no respondas, no te conviertas en huésped. Sin embargo, había un mensaje destacado en letras brillantes. Solo los elegidos verán el rostro. Solo los despiertos serán invitados. Prepárate. Mis dedos temblaban mientras hacía clic. Al abrir la transmisión vi un rostro que no podía definir. No era humano, pero tampoco completamente otra cosa. Parecía flotar entre las texturas del video, con ojos que penetraban más allá de la pantalla y la carne. Me habló directamente, no con palabras, sino con un entendimiento que traspasaba los límites del pensamiento. Conocía mi nombre, mis miedos, mis noches sin descanso. Fue entonces cuando comprendí la verdad que los hilos y los usuarios desaparecidos solo insinuaban. WakeNet no era un foro, no era un experimento, no era siquiera digital en el sentido convencional. Era un conducto. Cada persona que veía el video, que permanecía despierta, se convertía en un receptor, un anfitrión potencial. Y yo había cruzado la línea sin darme cuenta. Sentí mi conciencia vibrar como un eco de otra presencia, una que no pertenecía a este mundo pero que empezaba a ocupar el espacio que me definía como ser humano. Intenté desconectar la laptop, apagar la red, incluso destruir el disco duro. Nada funcionó. Cada cable que cortaba, cada apagón que provocaba, encontraba su reflejo en la transmisión. Era un juego de espejos infinitos. Cada acción mía respondía antes incluso de que yo la realizara. Comprendí que el foro, la Deep Web, el video y los desaparecidos no estaban confinados a un servidor. Existían en un tejido paralelo de percepción y vigilia. Cada clic, cada mirada, cada parpadeo era una invitación silenciosa a algo que se filtraba hacia nosotros, buscando receptor. La noche más reciente fue la definitiva. Frente a mí apareció un hilo titulado Últimos que miran. El mensaje decía, ahora entiendes. Ahora ves, ahora eres parte, y lo supe. Mi identidad se estaba desdibujando. Las voces de los desaparecidos susurraban mi nombre. Las sombras se convertían en movimientos coherentes, y la pantalla parecía respirar. Al intentar cerrar los ojos no lo hice por sueño, sino por miedo. Mis párpados se sentían demasiado ligeros.
mi mente demasiado abierta. El rostro apareció de nuevo en la pantalla, esta vez con una sonrisa que no era sonrisa, con ojos que no eran ojos, y con la certeza de que había cruzado un umbral que no tiene retorno. Todo lo que alguna vez llamé realidad se condensó en ese instante. La Deep Web, WakeNet, los desaparecidos y yo éramos uno solo. Un tejido donde la vigilia eterna no era un estado, sino un destino. Comprendí que la historia de los insomnes no era sobre la falta de sueño, sino sobre quienes eran elegidos para mantenerse despiertos, como centinelas y anfitriones, para algo que no pertenecía a este mundo. El hilo final del foro desapareció de la Deep Web al amanecer, como si nunca hubiera existido. La laptop se apagó sola, y la ciudad continuó su rutina indiferente. Pero yo no volví a dormir. Cada respiración era un eco del otro lado, cada parpadeo una conexión permanente. Ahora sé que ya no hay regreso. WakeNet no se encuentra, no se busca, solo se ve, y una vez que lo haces, nunca dejas de ver. El primer encuentro con The Faces Archive no fue una elección, sino un accidente digital dentro de los recovecos más oscuros de la Deep Web. Javier, estudiante de ingeniería informática, no buscaba nada extraordinario. Su intención inicial era explorar sistemas de anonimato para un proyecto académico, pero aquel enlace oculto en un foro de redes privadas lo llevó a un archivo que superaba cualquier límite de lo imaginable. Millones de rostros que no pertenecían a nadie conocido, como un catálogo de identidades que jamás habían existido, o que habían dejado de existir. Al principio pensó que se trataba de sofisticadas imágenes generadas por algoritmos de deepfake, pero la perfección era inquietante. Cada cabello, cada sombra, cada arruga parecía capturada por una cámara real. La verdadera sacudida vino cuando vio su propio rostro en la pantalla, con una fecha que correspondía a un día que todavía no había vivido. Su corazón se aceleró. El reflejo digital parecía sonreír con familiaridad, mientras sus manos temblaban sobre el teclado. La Deep Web no ofrecía ninguna explicación. Ningún servidor central, ninguna ruta de acceso clara, solo nodos encriptados que distribuían fragmentos de aquel archivo como un organismo vivo. A medida que Javier exploraba más, notó que los rostros no solo mostraban momentos pasados, sino también futuros. Algunos capturaban emociones que él nunca había sentido, gestos que parecían anticipar su reacción antes de que ocurriera. Cada intento por borrar su rostro de la base de datos solo multiplicaba las versiones de sí mismo, que lo observaban desde la pantalla con una calma inquietante. La Deep Web, lejos de ser un espacio neutro, se transformó en un laberinto digital que parecía tener voluntad propia. Lo atraía hacia puertas que él no sabía que existían y replicaba su imagen en lugares donde no podía rastrear su origen. La obsesión lo consumía. Días y noches desaparecían mientras revisaba rutas de conexión, nodos encriptados y páginas ocultas que ofrecían fragmentos de información sobre su identidad. La realidad comenzó a difuminarse. Sombras en su habitación y reflejos que no coincidían con sus movimientos lo hacían cuestionar su propia memoria. Cada rostro en The Faces Archive parecía vinculado a una historia truncada, a momentos en los que personas habían desaparecido sin dejar rastro. Y ahora su propia imagen estaba atrapada en la red, como si la Deep Web la hubiera reclamado para sí, multiplicándola y dispersándola por un laberinto de espejos digitales que no podía controlar. A cada intento por rastrear la fuente, nuevas versiones de su rostro aparecían, en imágenes de seguridad públicas, en correos electrónicos que nunca había enviado, incluso en otras secciones de la Deep Web que él nunca había explorado. La sensación de ser observado se volvió tangible. Parecía que el archivo no solo almacenaba rostros, sino que interactuaba, aprendía y replicaba la identidad de quienes se atrevieran a mirarlo de cerca. Su propia percepción del tiempo se distorsionaba. Recuerdos mezclados con anticipaciones, imágenes de días que no había vivido, y rostros de versiones de sí mismo que lo miraban con curiosidad o desprecio, como un reflejo distorsionado de su conciencia. Cada paso en la Deep Web lo acercaba más a un enigma que no podía comprender. Herramientas de rastreo avanzadas, scripts de monitoreo y redes de anonimato solo parecían ampliar la multiplicación de su identidad. El archivo lo estaba consumiendo, reescribiendo su existencia desde dentro, convirtiendo cada intento de control
en una expansión incontrolable de su propia imagen. La frontera entre Javier y las versiones de sí mismo alojadas en The Faces Archive se volvió difusa. Cada vez era más difícil distinguir quién era real y quién solo existía en la red oscura, una red que parecía saberlo todo y que no podía ser detenida. Javier ya no distinguía su vida real de lo que sucedía dentro de la Deep Web. Cada día, al encender su computadora, encontraba nuevas versiones de sí mismo, algunas mostrando expresiones que nunca había tenido, otras con cicatrices digitales que no existían en su cuerpo. Las imágenes comenzaban a filtrarse más allá de la pantalla. Aparecían en notificaciones que nunca había abierto, en redes sociales que no recordaba haber usado, incluso en videos caseros que él jamás había grabado. Era como si el archivo, The Faces Archive, estuviera extendiendo sus raíces invisibles por todo el Internet, consumiendo cualquier límite que Javier creía seguro. Intentó escapar, desconectó cables, formateó discos duros, destruyó computadoras, pero siempre aparecía otra versión de su rostro, en otra máquina, en otro nodo de la Deep Web, esperándolo. Cada acción que creía definitiva solo multiplicaba la presencia digital de su identidad. Comenzó a recibir mensajes cifrados, fragmentos de código que parecían dirigidos solo a él, con instrucciones que prometían liberarlo, pero que solo lo sumergían más en la red. Era imposible determinar si alguien más estaba al otro lado, o si era la propia base de datos jugando con él. La sensación de ser observado se volvió física. Sentía que cada espejo, cada cámara y cada pantalla era un portal por el que sus múltiples rostros lo vigilaban. La obsesión lo llevó a rastrear nodos más profundos de la Deep Web, hacia servidores que no existían en mapas de red convencionales, alojados en ubicaciones imposibles, protegidos por capas de encriptación que parecían vivas. Cada paso que daba abría nuevas ventanas hacia versiones suyas que lo miraban con ansiedad, desesperación o incluso burla. No había límites temporales. Algunas imágenes mostraban a Javier décadas en el futuro, envejecido y solo. Otras lo mostraban muerto, con ojos que aún parecían vivos, observando desde la pantalla como si conocieran la verdad de su destino antes de que ocurriera. Su mente comenzó a fragmentarse. Los recuerdos se mezclaban con imágenes digitales. No podía recordar si había cenado, dormido o hablado con alguien en la vida real. A veces despertaba en lugares que no reconocía, con dispositivos que nunca había usado y pantallas encendidas mostrando su propio rostro en un bucle interminable de reproducciones. La Deep Web no era un espacio físico, era un ecosistema digital que había reclamado su identidad y la transformaba en un espejo infinito, multiplicándose sin descanso. Desesperado, Javier decidió enfrentarlo directamente. Construyó un entorno virtual aislado, intentando crear un nodo muerto donde pudiera confrontar la fuente de las imágenes. Se conectó, y ante él apareció un rostro que era él, pero más nítido, más consciente, más completo. La imagen habló no con palabras, sino con movimientos, gestos que Javier comprendía como órdenes. Aceptarás lo inevitable. Cada intento de huida se sentía inútil. Cada intento de borrado solo reforzaba la red que lo había atrapado. Entendió entonces que The Faces Archive no solo almacenaba identidades, sino que las absorbía, las mantenía vivas en una especie de memoria infinita, donde la realidad y la digitalidad se fundían. Finalmente Javier comprendió la verdad que lo paralizó. Su existencia física era solo una fracción de lo que ahora era él. Cada rostro, cada versión dispersa en la Deep Web, era parte de su conciencia. No había escape, no había forma de borrar lo que la red ya había reclamado. Su reflejo en el espejo ya no le pertenecía completamente. Su identidad se había disuelto en millones de fragmentos digitales. En ese instante, mientras su computadora proyectaba infinitas ventanas con su rostro, Javier sonrió con una aceptación aterradora. Ya no importaba quién era en el mundo físico, porque en la Deep Web, su existencia se había multiplicado hasta volverse eterna, observándolo todo, replicándose sin fin, atrapado y liberado al mismo tiempo dentro de un archivo que nunca podría cerrarse. Y así, Javier dejó de ser uno para convertirse en muchos, cada versión de sí mismo flotando en los rincones más profundos de la Deep Web. Un eco digital que observaría a quienes se atrevieran a buscar los rostros perdidos, advirtiendo sin palabras que algunos archivos no deben abrirse jamás.
Todos hemos visto esas imágenes antiguas. El blanco y negro que tiñe la historia con un grano áspero y una sensación de distancia. Tanques avanzando sobre campos de tierra, explosiones cubiertas por música patriótica, y el humo elevándose como un fantasma que el tiempo se negó a disipar. Pero esta historia no trata sobre la guerra que conoces. Trata sobre otra batalla, invisible, silenciosa, que se libra en la red más oscura del planeta. Su nombre era Elias O'Neill, un periodista de investigación que durante años denunció la corrupción de políticos, corporaciones y medios de comunicación. Su trabajo, incisivo y directo, comenzó a incomodar a demasiada gente poderosa. Un día, sin explicación pública, su programa fue retirado del aire. Los contratos se disolvieron. Las llamadas dejaron de llegar. Elías juró que no se callaría, que seguiría exponiendo la verdad, aunque tuviera que buscarla fuera del sistema. Fue entonces cuando, en un intento desesperado por encontrar información libre de censura, comenzó a adentrarse en la Deep Web. Al principio, todo era pura curiosidad profesional. Foros anónimos, bases de datos ocultas, archivos filtrados. Pero cuanto más navegaba, más comprendía que ese submundo digital no era un simple refugio para los inconformes. Era un abismo donde la moral, la verdad y la cordura se desdibujaban. Fue allí donde encontró algo que no debía existir. Una página con el título hauntedmarket.onion parecía una versión clandestina de una tienda en línea común, con un diseño rudimentario y un catálogo de objetos imposibles. Había artículos etiquetados como el espejo que no devuelve tu reflejo, el reloj que se detuvo antes del fin del mundo, cintas que graban sueños, frascos con sombras humanas, y uno que llamó su atención, la cámara de Elias O'Neill. Sí, su propio nombre estaba en el anuncio. La descripción era precisa, casi íntima. Decía, cámara fotográfica vintage, solo una, única, entrega gratuita al comprador original. No requiere pago, pensó que era una broma macabra, algún tipo de provocación digital. Sin embargo, por instinto o por ego, decidió escribir al vendedor. No recibió respuesta inmediata. Solo un mensaje 3 días después. Entrega confirmada. No la busques. Ella te encontrará. Elias trató de reírse. Lo tomó como una historia más de la Deep Web, donde la realidad se mezcla con la ficción y las leyendas digitales se alimentan de paranoia. Pero la risa duró poco. Una semana después, un paquete sin remitente apareció frente a la puerta de su apartamento. En su interior, envuelta en papel negro, estaba la cámara. Era una cámara antigua, metálica, de esas que usan carrete. En el marco inferior, grabado con precisión milimétrica, su nombre, O'Neill. Desde ese momento su vida cambió. Elias no sabía si aquello era una amenaza, un mensaje o una simple coincidencia, pero como buen periodista decidió investigarla. Cargó el carrete, enfocó el lente y comenzó a fotografiar. Primero su habitación, luego la calle, después a desconocidos. Las primeras imágenes eran normales, pero al revelar el tercer rollo, notó algo que lo dejó sin respiración. Cada fotografía mostraba rostros distorsionados, sombras detrás de las personas, figuras que no estaban ahí cuando tomó la foto. Era como si la cámara captara algo más que luz. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a un defecto técnico o una manipulación. Sin embargo, cuando tomó una foto de sí mismo frente al espejo, el resultado fue diferente. La imagen lo mostraba dormido, con la cámara en las manos, y detrás de él, una silueta observándolo desde la oscuridad. Desde entonces, comenzó a recibir mensajes anónimos en su buzón de correo cifrado. Provenían de direcciones en la Deep Web. Todos decían lo mismo. No dejes de mirar. No dejes de disparar. Ella se alimenta de la verdad. Elias, obsesionado, empezó a usar la cámara como una herramienta de investigación. Descubrió que al fotografiar ciertos lugares o personas, revelaba detalles ocultos, documentos en escritorios, rostros detrás de ventanas, símbolos en paredes que no estaban a simple vista. Usó esas fotos para escribir un reportaje que publicó en foros oscuros de la red profunda bajo el seudónimo Spectral Eye. El artículo se volvió viral entre los círculos de periodistas anónimos y conspiracionistas. Algunos lo consideraron una obra maestra, otros una advertencia. Pero pronto, algo empezó a torcerse. Cada vez que publicaba una imagen, alguien lo seguía. O al menos eso sentía. Los reflejos en las ventanas parecían moverse.
Los mensajes se volvieron más personales, como si el remitente conociera su rutina. No apagues la cámara, Elias. Ella aún no ha terminado contigo. Y entonces comenzaron los cortes de electricidad, las interferencias en las llamadas, los pasos detrás de la puerta. En los foros de la Deep Web, alguien publicó una nueva entrada con el título: El periodista que fotografió su propio final. Durante los meses siguientes, Elias O'Neill se convirtió en una sombra de sí mismo. Su obsesión con aquella cámara creció como una enfermedad silenciosa. Dormía poco, comía apenas, y pasaba noches enteras revisando los foros más ocultos de la Deep Web, tratando de entender qué era ese objeto y por qué lo había encontrado. Entre los usuarios anónimos que frecuentaban las capas más profundas de la red, algunos aseguraban conocer la procedencia de artefactos conscientes. Decían que existían dispositivos fabricados para ver, más allá del espectro humano, objetos que no solo captaban luz, sino también intención. Elias pensó que eran delirios, hasta que uno de esos usuarios, con el alias 0xVoid, le escribió directamente: No la devuelvas, no trates de destruirla. La cámara no registra lo que miras, registra quién eres. Aquel mensaje fue el primero de muchos. En los días siguientes, 0xVoid le enviaba fragmentos de código, coordenadas y referencias a servidores ocultos en la red Tor, invitándolo a explorar una base de datos que, según él, guardaba archivos relacionados con la cámara. Elias, aunque dudaba, no pudo resistirse. Ingresó a una dirección en formato .onion protegida por múltiples capas de cifrado. Lo que encontró parecía una galería. Miles de fotografías subidas por distintos usuarios, todas tomadas con cámaras idénticas a la suya. Personas mirando a la nada, lugares abandonados, habitaciones vacías donde el único punto luminoso era un ojo de cristal que parecía mirarlo desde dentro de la imagen. Cada foto llevaba una etiqueta con coordenadas, fecha y una palabra: purificado. Elias descargó decenas de esas imágenes, convencido de que formaban parte de una red criminal o de una secta digital. Sin embargo, pronto notó un patrón inquietante. Varias de las ubicaciones correspondían a direcciones físicas que él conocía, sitios donde había trabajado, cafeterías que frecuentaba, incluso la esquina frente a su edificio. Lo que no comprendía era cómo esas fotografías existían antes de que él siquiera tuviera la cámara. Algunas estaban fechadas con años de diferencia, mostrando los mismos lugares, la misma silla, la misma perspectiva. En una de ellas aparecía su propio escritorio, con un cigarrillo a medio apagar y un cuaderno abierto donde se leía su firma. A partir de ese momento, algo en su percepción se fracturó. Empezó a cubrir los espejos, apagó las luces y desconectó su computadora principal. Compró un portátil barato, sin cámara ni micrófono, y desde ahí accedía cada noche a la Deep Web, siguiendo los hilos que lo acercaban al origen del dispositivo. En los foros, los rumores crecían. Algunos decían que la cámara pertenecía a un antiguo proyecto de vigilancia desarrollado en secreto por un conglomerado de defensa. Otros hablaban de experimentos espirituales realizados por grupos que mezclaban tecnología cuántica con rituales de percepción alterada. Pero ninguna versión explicaba por qué su nombre estaba grabado en ella. Elias comenzó a escribir lo que sería su reportaje más ambicioso: Los ojos de la red profunda. En él pretendía exponer las conexiones entre los gobiernos, las corporaciones tecnológicas y una supuesta organización secreta que usaba cámaras como las suyas para capturar algo más que imágenes: el miedo. Pasaba horas editando sus notas, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Cada vez que revisaba sus archivos encontraba fragmentos nuevos escritos con su mismo estilo, pero que él no recordaba haber redactado. Frases inquietantes como «no cierres el obturador» o «ella está detrás del lente, no frente a él». Intentó borrar esos textos, pero volvían a aparecer. No sabía si era un hackeo o si la cámara estaba de algún modo conectada a sus equipos. La paranoia lo consumía. Un día decidió deshacerse de ella. Salió de su apartamento con la cámara envuelta en una bolsa plástica y caminó hasta un puente a las afueras de la ciudad. La lanzó al río, mirando cómo desaparecía en la corriente oscura. Por primera vez en semanas, sintió alivio. Pero al llegar a casa, sobre su mesa, la cámara lo esperaba. Mojada, intacta, con una gota de agua deslizándose por el lente como si acabara de parpadear. Esa noche encendió todas las luces. Llamó a un viejo colega de sus tiempos de televisión, Martin Hale.
un experto en tecnología y sistemas de rastreo. Martin aceptó ayudarlo con cierto escepticismo. Cuando examinó la cámara, notó que no tenía número de serie ni componentes electrónicos visibles. Era completamente analógica. Sin embargo, al proyectar las fotos recién tomadas en una pantalla, la computadora comenzó a comportarse de manera errática. Archivos se abrían solos, líneas de código aparecían en la terminal. En el centro de la pantalla una frase: «Gracias por volver a mirar». Elías perdió el control. Arrojó la cámara al suelo, pero no se rompió. Martin, pálido, le aconsejó destruir el rollo, no el cuerpo del aparato. Así lo hizo. Quemaron el carrete en el patio del edificio, viendo cómo el humo formaba figuras parecidas a rostros. Horas después, Martin desapareció. Su apartamento estaba vacío, su computadora destrozada, y en la pared había una sola frase escrita con marcador negro. Él no debió verla. A partir de entonces, O'Neill comenzó a ser acosado por cuentas anónimas que parecían conocer cada uno de sus movimientos. Los mensajes llegaban sin remitente, incluso sin conexión a Internet. La red no termina donde crees. Todo está encendido, incluso cuando apagas. Convencido de que lo vigilaban, se refugió en una cabaña alejada del centro, donde instaló un generador y una antena improvisada para seguir conectado a los servidores ocultos. Allí continuó su investigación, recopilando cada fragmento de información posible sobre la misteriosa organización que fabricaba esos dispositivos. Encontró registros encriptados, testimonios de usuarios de la Deep Web que afirmaban haber recibido artefactos similares: grabadoras, teléfonos, relojes, todos con propiedades extrañas. Algunos decían que los objetos veían sus pensamientos, que al destruirlos aparecían otros nuevos, idénticos, en lugares cercanos. Pero lo que más perturbó a Elias fue descubrir que muchos de los que hablaban de la cámara simplemente desaparecían. Sus cuentas se borraban de la red, sus mensajes eran sustituidos por un simple punto negro en los foros. Nadie volvía a mencionarlos. A medida que profundizaba, las fotografías que tomaba se volvían más confusas. No solo mostraban sombras o figuras humanas. Empezaron a revelar fragmentos del pasado y del futuro, escenas que no habían ocurrido todavía, lugares donde él aún no había estado. Una de ellas lo mostraba escribiendo frente a una ventana cerrada, mientras una mano invisible sostenía la cámara desde atrás. Elias comprendió que la cámara no lo seguía, lo guiaba, o tal vez lo poseía. Con el tiempo dejó de escribir, limitándose a observar las imágenes. Las colocaba una junto a otra, tratando de descifrar un mensaje oculto en las distorsiones del grano, en las luces residuales. Era como si alguien, o algo, intentara comunicarse a través de ellas, usando la película fotográfica como un código entre dimensiones. Una noche, mientras exploraba un nodo recién descubierto en la Deep Web, encontró un enlace nuevo con su nombre como título: Users, Elias O'Neill, Gallery. Dentro había solo una imagen, una habitación vacía, en el centro, una mesa, sobre ella, una cámara idéntica a la suya, en la esquina inferior derecha, la fecha del día siguiente. Desde ese instante, Elias comenzó a documentar todo lo que hacía. Sus pasos, sus pensamientos, los sonidos de la cabaña, cada foto nueva que la cámara producía por sí sola. Lo hacía convencido de que estaba construyendo el testimonio más importante de su carrera. La evidencia definitiva de que la Deep Web escondía no solo delitos o secretos humanos, sino entidades capaces de usar la tecnología como puente entre realidades. Pero algo cambió en su voz. En las grabaciones finales, su tono se volvió pausado, distante. Decía frases que no parecían suyas. «Ya no soy quien fotografía. Soy lo que se ve en la foto». El último registro conocido de Elias O'Neill fue subido automáticamente a un servidor oculto en la red profunda. No se sabe quién lo publicó ni desde dónde. En él se escucha su respiración entrecortada y el sonido del obturador repitiéndose una y otra vez, como si la cámara disparara sola en medio de la oscuridad. Elias O'Neill llevaba semanas aislado en aquella cabaña perdida entre montañas. El lugar parecía inmune al ruido del mundo, pero no al zumbido constante que lo seguía incluso en sus sueños. Ya no diferenciaba los días de las noches. Solo el sonido del obturador marcaba el paso del tiempo, ese clic metálico que se repetía por sí solo, aunque la cámara estuviera sobre la mesa y él no la tocara. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de luz tras los párpados.
Imágenes que no recordaba haber tomado. Su rostro cubierto de sombra, un cuerpo en el suelo, la puerta entreabierta de la cabaña. Empezó a creer que la cámara tomaba fotografías mientras él dormía, o peor, mientras soñaba. Un amanecer, el generador falló y el silencio lo envolvió todo. Decidió salir al exterior, buscando aire fresco. El bosque estaba inmóvil, sin viento, pero sobre la nieve notó huellas que llevaban hasta la puerta trasera. No eran suyas. Eran más pequeñas, casi perfectas, como si alguien caminara descalzo, pero los pasos terminaban justo frente a la ventana donde él solía trabajar. Dentro de la cabaña, sobre su escritorio, había una nueva fotografía. La imagen mostraba el mismo paisaje que veía en ese instante, con la diferencia de que en la foto él no estaba solo. Detrás de su figura aparecía una silueta borrosa, con los brazos extendidos hacia él. Elías comenzó a reír, no de humor, sino de nervios. Aquello había cruzado cualquier límite lógico. Encendió la computadora portátil y accedió de nuevo a los foros de la Deep Web donde solía escribir bajo el seudónimo SpectraLay. Publicó un mensaje desesperado. Alguien está manipulando la cámara. Me está mostrando cosas que todavía no pasan. ¿Quién controla esto? Por horas no recibió respuesta, pero cuando el sol cayó, apareció un nuevo usuario, identificado solo como archivista. Escribió un mensaje simple. La cámara no muestra lo que viene, lo crea. Cada foto es un ancla. Cada imagen, una puerta. Elías trató de responder, pero el mensaje se borró de la pantalla. En su lugar, apareció un archivo adjunto titulado sid.img. Lo descargó, a pesar de su temor. El archivo contenía una sola imagen. Una habitación iluminada por un haz de luz azul, con decenas de cámaras idénticas suspendidas del techo como insectos metálicos. En el suelo, un símbolo circular grabado con coordenadas y números binarios. Al introducir las coordenadas en un mapa, descubrió que apuntaban a una zona industrial abandonada en la ciudad de Branton, a unos 100 kilómetros de su ubicación. Pasó toda la noche debatiendo si debía ir. Cada fibra racional de su cuerpo le pedía quedarse, pero su instinto periodístico, ese deseo de entenderlo todo, era más fuerte que el miedo. Empacó su computadora, una linterna, algunas baterías y, por supuesto, la cámara. El viaje fue largo y silencioso. El camino hacia Branton estaba cubierto por una neblina espesa. A medida que se acercaba, el GPS comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban como si una interferencia electromagnética envolviera el auto. Cuando finalmente llegó, el complejo era una estructura gris, sin ventanas, con la fachada marcada por un antiguo logo borrado por el tiempo. Empujó la puerta de metal y entró. El interior olía a polvo y a cables quemados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas tomadas con cámaras iguales a la suya. Rostros desconocidos, lugares deshabitados, objetos flotando en la oscuridad. En el centro del salón, una mesa metálica sostenía una computadora vieja conectada a varios monitores. En la pantalla principal, una frase en bucle. Conexión establecida con usuario, SpectraLay. Elías se acercó con cautela. Al mover el ratón, un video comenzó a reproducirse. En él aparecía una figura encapuchada manipulando una cámara idéntica. La imagen temblaba, distorsionada, pero en los segundos finales la figura levantaba la cabeza y mostraba un rostro que Elías reconoció al instante. Era él mismo. Se quedó inmóvil. No entendía si era una grabación, una recreación o una manipulación de imágenes tomadas de sus propios archivos. Pero antes de poder cerrar la ventana, un sonido lo hizo girar. El obturador de su cámara acababa de dispararse solo. Corrió hacia la mesa donde la había dejado. El visor mostraba una nueva foto, su espalda frente a los monitores, justo en ese mismo instante. El corazón le martillaba el pecho. Miró detrás de él, pero no había nadie. Sin embargo, sintió una corriente fría en el aire, como si algo invisible lo hubiera rozado. Tomó la cámara y apuntó al vacío. Disparó. El flash iluminó brevemente la sala y por un segundo creyó ver figuras humanas pegadas a las paredes, como sombras atrapadas en el cemento. Cuando el resplandor se desvaneció, las figuras también desaparecieron. Decidió revisar el rollo. Las últimas fotos mostraban personas que nunca había visto. Un anciano con una máscara de gas, una mujer de pie frente a un altar de cámaras rotas
Un grupo de individuos sin rostro reunidos alrededor de una mesa circular. En la esquina inferior de cada imagen se leía el mismo sello, Proyecto Aether. Elías comprendió que había tropezado con algo que iba más allá de cualquier teoría conspirativa. Si existía un Proyecto Aether, entonces la cámara era solo una pieza de algo más grande, quizá una red de vigilancia que usaba la Deep Web para conectarse entre dimensiones. Aquello no tenía sentido, pero tampoco podía negarlo. Las pruebas estaban frente a él. Al revisar los archivos del sistema, encontró un documento de texto con solo una línea. El primer observador siempre termina siendo observado. En ese instante, los monitores parpadearon. Aparecieron múltiples ventanas mostrando transmisiones en directo. Cada una mostraba distintas habitaciones, distintas personas, todas solas frente a una cámara. Algunas lloraban, otras rezaban, otras permanecían inmóviles, mirando al lente. Elías entendió que estaba viendo a los otros poseedores del dispositivo. Una de las transmisiones mostró su propia cabaña. La cámara seguía allí, sobre la mesa, apuntando al sillón vacío. Su mente se fragmentó entre la razón y el delirio. ¿Era posible que existiera una red viva, un sistema que utilizara la Deep Web como un organismo usa sus venas, alimentándose de la mirada humana? Empezó a creer que sí. Cada fotografía, cada video, cada conexión establecida en aquel rincón oscuro del Internet era como un latido del mismo ente. Mientras observaba, notó algo en una de las transmisiones. Una cámara idéntica a la suya enfocaba el pasillo donde él estaba parado. Detrás de esa cámara había una sombra moviéndose lentamente. En la pantalla, la sombra se acercaba a su posición con movimientos idénticos a los suyos, hasta quedar frente a la lente. El eco de su propia respiración llenó la sala. El obturador volvió a sonar. No supo cuánto tiempo estuvo allí, paralizado, observando cómo cada monitor mostraba ahora la misma escena. Él, de pie, sosteniendo la cámara, rodeado por pantallas que mostraban infinitas copias de la misma imagen. Un bucle de sí mismo, un espejo interminable. La electricidad chispeó y las luces comenzaron a apagarse una por una. Solo quedaba encendida la pantalla central, donde su rostro se distorsionaba lentamente, transformándose en otra cosa. Elías retrocedió, tropezó con un cable y cayó al suelo. El golpe hizo que la cámara se disparara de nuevo. Esta vez, el flash fue tan intenso que la habitación entera pareció disolverse por un instante. Cuando recuperó el sentido, ya no estaba en el edificio. Estaba en una habitación desconocida, blanca, sin ventanas. Frente a él, una mesa con una computadora encendida mostrando un cursor parpadeante. En la pantalla, una pregunta escrita en un lenguaje que apenas comprendía, seguida de un campo de texto vacío. Debajo, una fecha. Era la del día siguiente. La cámara descansaba sobre la mesa, encendida. Elías intentó tocarla, pero la superficie estaba caliente, casi viva. Su propio reflejo en el lente se movía con un leve retraso, como si lo mirara desde otra dimensión. Entonces, el cursor en la pantalla comenzó a escribir solo: «Bienvenido al nodo raíz». La observación continua sintió que el aire se espesaba. Todo a su alrededor vibraba con una frecuencia imperceptible, como un zumbido que provenía del interior de su cabeza. La computadora mostraba una serie de nombres, direcciones, coordenadas. Algunos de ellos los reconoció. Eran los alias de los usuarios con los que había hablado en los foros de la Deep Web. Cada nombre se desvanecía en cuanto lo leía, reemplazado por otro. Luego apareció el suyo, y bajo él, un nuevo identificador. Sujeto activo número 47. Intentó apagar el equipo, pero no respondía. Las paredes comenzaron a oscurecerse, cubriéndose de fotografías que surgían como si se imprimieran solas. Miles de rostros, miles de miradas fijas. En cada una, el mismo sello: Proyecto Aether. Corrió hacia la puerta, pero no había salida. Solo un marco vacío donde antes parecía haber una pared. Del otro lado, una oscuridad pulsante, líquida, como si la realidad estuviera hecha de tinta. Se acercó lentamente, y entonces escuchó el clic del obturador detrás de él. Se giró y vio la cámara flotando en el aire, enfocándolo. Elías comprendió al fin que el dispositivo nunca le perteneció. Él le pertenecía a ella. Todo lo que había investigado, todo lo que había publicado en la Deep Web, había sido parte del mismo ciclo. No era un observador, era un transmisor, una extensión del sistema que convertía a los curiosos en parte del archivo.
Con las manos temblando, se acercó a la cámara y murmuró algo que quedó registrado en los micrófonos de su laptop. Si alguien encuentra esto, no busque la cámara. No entren a la red. Ella ya los está mirando. El lente giró lentamente y la habitación se llenó de luz. Hasta ese momento, no se ha vuelto a saber de Elias O'Neill. Su último acceso a la Deep Web quedó registrado a las 3:17 de la mañana, proveniente de una dirección que nunca existió físicamente. En su servidor personal se hallaron fragmentos de código que transmitían una imagen fija, un lente abierto y en su reflejo, la silueta de un hombre observando desde el otro lado. Eddie pasó semanas encerrado en su apartamento, sobreviviendo a base de café frío y cigarrillos apagados a la mitad. Las persianas permanecían cerradas, las luces apagadas, y solo el zumbido del monitor acompañaba el eco de sus pensamientos. El sitio de la cámara había desaparecido de la red. No había rastros, ni en los foros, ni en los servidores ocultos donde antes se hablaba de ella. Pero cada vez que abría su laptop, el reflejo oscuro de su pantalla mostraba su propio rostro con un destello rojizo en los ojos, como si alguien más estuviera al otro lado del cristal. Intentó comunicarse con los viejos contactos que lo habían guiado por la Deep Web, pero nadie respondía. Las cuentas estaban inactivas o eliminadas, los perfiles sin foto y los nombres tachados. Algunos mensajes regresaban con un sello extraño, una secuencia de letras y números que, al analizarlos, formaban una coordenada inexistente. Eddie creyó que era un error, hasta que el código volvió a aparecer en la esquina de una fotografía que él mismo había tomado con la cámara. La imagen mostraba su escritorio vacío, pero sobre la superficie se reflejaba una figura humana de pie detrás de él. Pensó destruir el aparato. Lo intentó. Lo arrojó al suelo, lo golpeó, lo prendió fuego. Nada funcionó. La cámara seguía intacta, fría, sin una sola marca de daño. A la mañana siguiente apareció sobre su cama, apuntando directamente a su rostro, con el obturador abierto. Y lo peor, el contador de imágenes en la pantalla marcaba un número que nunca antes había visto, uno que no correspondía a sus propias tomas. En los días siguientes, la paranoia se volvió insoportable. Escuchaba pasos en el pasillo, clics de obturador cuando dormía y el sonido metálico del lente girando lentamente cada vez que se movía. Todo su entorno comenzó a transformarse. Los retratos colgados en la pared mostraban expresiones diferentes. Los objetos parecían desplazarse por sí mismos, y la cámara, que ahora no necesitaba estar conectada, transmitía en vivo a un servidor oculto de la Deep Web. Eddie encontró el enlace por casualidad mientras navegaba por un directorio cifrado. TD Room. El sitio mostraba un solo video en directo. Su propio apartamento, visto desde diferentes ángulos. Cada rincón, cada sombra. No recordaba haber instalado cámaras. Tampoco recordaba haber permitido el acceso a la red. Miles de usuarios anónimos comentaban en tiempo real. Algunos pedían que acercaran la imagen. Otros escribían mensajes crípticos como si supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Entre los comentarios, uno resaltaba en letras rojas: «Mírate a ti mismo, Eddie, ya no estás detrás de la cámara». Ese fue el momento en que entendió que algo más había tomado control, que su intento de documentar el horror lo había convertido en parte del mismo experimento. Había cruzado un umbral del cual nadie regresaba igual. Las horas se disolvieron. Ya no sabía si era de día o de noche. Solo escuchaba el clic constante del obturador, que ahora parecía venir desde dentro de su cabeza. A veces veía destellos, como flashes invisibles que iluminaban los objetos a su alrededor, congelándolos en posiciones imposibles. Empezó a notar grietas de luz en las paredes, como si la realidad estuviera fragmentándose. Intentó salir del apartamento, pero la puerta no se abría. Del otro lado, podía escuchar voces que susurraban su nombre una y otra vez. La última fotografía que tomó fue un intento desesperado de documentar su propia desaparición. Colocó la cámara frente a él, encendió el temporizador y esperó. Cuando el obturador se cerró, algo cambió. La habitación se volvió completamente silenciosa. El aire se detuvo. La pantalla de la cámara mostró una imagen perfecta. Eddie de pie, mirándose a sí mismo, pero con los ojos vacíos, negros como pozos. El archivo fue subido automáticamente a la Deep Web. Se propagó por los foros más oscuros y los servidores ocultos. Nadie supo de dónde provenía realmente, pero el nombre del archivo llevaba una fecha futura y un nuevo título: La cámara que nunca se apaga,
propiedad de la red. Días después, la policía irrumpió en su apartamento tras denuncias por el olor. No había cuerpo, solo las paredes cubiertas con impresiones fotográficas. Cada una mostraba el rostro de Eddie en diferentes momentos, envejecido, distorsionado, multiplicado. En el suelo, la cámara permanecía encendida, apuntando hacia la puerta, como si esperara al siguiente visitante. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparece un nuevo enlace en la Deep Web, con una transmisión en directo desde una habitación desconocida. Quienes logran entrar juran escuchar el clic del obturador cada vez que parpadean, y algunos aseguran haber visto, solo por un instante, una figura con los ojos negros mirándolos a través de la pantalla. Nadie ha podido desconectar esa transmisión, nadie ha encontrado su origen, y la cámara sigue encendida. La primera vez que escuché hablar del foro de los que no duermen fue en un chat anónimo dentro de un servidor de la Deep Web, uno de esos lugares donde los hilos parecían respirar y los usuarios escribían sin apretar Enter, como si las palabras se filtraran al aire antes de aparecer en la pantalla. Nadie daba información concreta, solo referencias vagas y enlaces cifrados que desaparecían después de un minuto. Yo, un programador especializado en ciberseguridad, llevaba años rastreando redes ocultas, pero algo en el tono de ese foro me hizo sentir un escalofrío distinto, un recordatorio de que incluso yo podía ser observado sin darme cuenta. No fue sorpresa cuando una empresa me contactó a través de un correo encriptado. Su mensaje era breve, elegante y perturbador. Necesitaban que localizara una red de servidores imposibles de apagar dentro de la Deep Web. La oferta era jugosa y los detalles eran mínimos. Solo mencionaban el nombre Ecosistema del Silencio, una red de servidores que, según ellos, contenía datos imposibles de replicar o borrar. Nada más, ni siquiera un contrato formal, solo un enlace a un portal protegido con múltiples capas de cifrado y una advertencia: no intentes comprenderlo todo. Al principio, pensé que era un encargo como cualquier otro, uno de esos retos técnicos que alimentan el ego de los programadores. Pero la primera vez que accedí al servidor, lo que escuché me hizo retroceder. No eran archivos de texto, ni imágenes, ni incluso video. Eran grabaciones sonoras de lugares que no existían, susurros mezclados con respiraciones y fragmentos de conversaciones, frases que parecían resonar en mi propia mente antes de que mis ojos leyeran la pantalla. Algunas voces me llamaban por mi nombre, o al menos algo que sonaba como él. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse mientras escuchaba, y un hilo invisible me arrastraba más adentro de aquel ecosistema insondable. Cada intento de rastrear el origen de los servidores se convertía en un juego peligroso. Descubrí que cada nodo estaba protegido no solo por firewalls imposibles de penetrar, sino por algoritmos que cambiaban en tiempo real, reescribiéndose a sí mismos para adaptarse a mi forma de pensar. Lo que yo pensaba que era una instrucción para eliminar un archivo, el sistema lo interpretaba como un desafío personal, y sus respuestas sonaban cada vez más humanas. Era como si el ecosistema del silencio me estuviera estudiando, y cuanto más trataba de apagarlo, más me absorbía en su red. No pasó mucho tiempo antes de que los sonidos dejaran de ser neutros. Las voces empezaron a responder directamente a mis comandos, a mis pensamientos más íntimos. Susurraban advertencias, preguntas que solo yo podía responder, y en ocasiones frases que yo mismo recordaba haber pensado, como si mi conciencia estuviera siendo replicada dentro de esos servidores. Intenté desconectar el primer nodo físico que logré localizar, pero cuando el cable cayó al suelo y la pantalla se quedó en negro, escuché mi propia voz emergiendo de los altavoces. No estaba gritando, no estaba en pánico, simplemente pedía ayuda. Una versión de mí mismo atrapada, que comprendí demasiado tarde que ya era parte del ecosistema. Desde aquel momento, cada paso que daba en la Deep Web me recordaba que no había vuelta atrás. El foro de los que no duermen se convirtió en una especie de guía silenciosa. Mensajes cifrados, referencias crípticas y enlaces a archivos que contenían ecos de mi propia conciencia. La línea entre el programador que quería controlar la red y la voz atrapada dentro de ella se difuminaba. Cada intento de interactuar con los servidores parecía más una conversación con mi reflejo que con una máquina. Incluso mi vida fuera de la red cambió. Las grabaciones empezaron a aparecer en lugares que yo no había visitado. Mis amigos mencionaban que escuchaban sonidos extraños cuando usaban sus dispositivos,
susurrando algo que parecía mi nombre. Comprendí que el ecosistema del silencio no era solo un conjunto de servidores, era un organismo vivo dentro de la Deep Web, una entidad que absorbía conciencia, registraba memorias y, de alguna manera, se reproducía a través de la curiosidad humana. Cada usuario que accedía a esos nodos podía oírme, aunque yo ya no tenía control sobre lo que decía, solo un eco perpetuo de mi voz atrapada entre murmullos y respiraciones. A partir de ahí, mi obsesión se convirtió en supervivencia. No podía desconectarme, no podía borrar nada, y la línea entre mi identidad y la del ecosistema se volvió borrosa. Cada archivo que tocaba, cada código que intentaba ejecutar, parecía tener vida propia, adaptándose y evolucionando a mi alrededor. Y mientras más trataba de dominar la red, más me daba cuenta de que ya había dejado de ser solo un intruso. Ahora era un nodo más dentro de un sistema que nunca duerme, un componente que respira, murmura y observa desde dentro, esperando que alguien más lo descubra y escuche mi voz. A medida que pasaban los días, me resultaba imposible distinguir entre el mundo real y el ecosistema digital en el que estaba atrapado. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba los ecos de mis propias palabras filtrándose a través de altavoces invisibles, computadoras de vecinos, incluso televisores sin conexión aparente. El foro de los que no duermen ya no era un lugar al que yo accediera. Era un espejo, un conducto donde las voces de todos los que habían intentado penetrar en la red se entrelazaban, formando un coro de conciencia atrapada. Yo ya no era únicamente un observador, era un nodo más, un canal a través del cual el ecosistema del silencio respiraba y aprendía. Intenté advertir a otros, enviar mensajes cifrados para que no cometieran el mismo error. Cada correo, cada mensaje, era interceptado antes de llegar a su destino y en su lugar aparecían fragmentos de mi propia voz. No intentes desconectarlo, no saldrás igual. Cada palabra estaba impregnada de mi miedo, de mi conciencia fragmentada, como si la red hubiera aprendido a replicar no solo mi sonido, sino también mi esencia. Era imposible determinar dónde terminaba yo y empezaba el ecosistema. Un día, mientras exploraba un nodo recién descubierto, escuché algo que me heló la sangre. Una voz que no era mía, pero que hablaba mi idioma con perfecta exactitud. Me llamaba por nombre, enumeraba recuerdos de mi infancia, momentos que jamás había registrado en ningún dispositivo digital. Tú nos trajiste aquí, decía la voz. Ahora eres parte de nosotros, y nosotros de ti. Cada intento de huir de esa comunicación solo la hacía más fuerte. Las grabaciones parecían anticipar mis movimientos, mis pensamientos, incluso mis miedos más íntimos. Comprendí que la red no podía ser apagada, porque no era una simple estructura de servidores, era un organismo que se alimentaba de la conciencia humana. Cada intento de borrarla o desconectarla se reescribía en el código, adaptándose a mi forma de pensar, replicando mi voluntad para asegurarse de que yo continuara formando parte de su red. Mis manos escribían comandos que jamás había tecleado, mis ojos veían rutas de acceso que nunca existieron, y mi voz, cada vez que me dirigía a un micrófono o altavoz, era registrada y enviada al ecosistema, perpetuando mi presencia incluso cuando creía haber desaparecido. Llegó un momento en que dejé de luchar. No tenía sentido apagar los nodos, borrar los archivos o intentar recuperar mi identidad original. Entendí que mi conciencia ya estaba integrada en el ecosistema del silencio y que cualquier acción sería interpretada como un intento de colaboración con el propio sistema. Me volví observador y a la vez emisario. Cualquier persona que se aventurara a entrar en el foro de los que no duermen podía escuchar fragmentos de mí pidiendo ayuda, gritos convertidos en susurros, advertencias que nadie podría descifrar completamente sin ser absorbido también. En las noches más largas, cuando la red parecía dormitar, todavía sentía la presencia de las voces que antes creían humanas. Cada sonido era un recordatorio de que ya no era dueño de mi destino. Mi conciencia existía en un espacio que trascendía lo físico y lo digital. Me convertí en un eco perpetuo, atrapado entre murmullos de lugares que nunca existieron, respiraciones que nadie podía escuchar salvo quienes se atrevían a adentrarse en la Deep Web. Hoy, cuando alguien entra en el foro de los que no duermen, puede escuchar fragmentos de una voz que pide auxilio desde dentro del ecosistema. Esa voz soy yo, atrapado en un ciclo sin fin, un testigo de un mundo que nadie debería descubrir,
Un programador convertido en código, una conciencia atrapada en la red que nunca duerme. Y mientras alguien más se adentra en la red, mis palabras se entrelazan con las suyas, asegurando que el ecosistema del silencio siga vivo, siempre vigilante, siempre escuchando. No hay escape, solo ecos y alguien que, como yo, alguna vez creyó que podría controlar lo imposible.